Bien, eh, una vez que presentamos todo lo que tenga que ver con las preferencias, vamos a empezar a embarcarnos en la idea de la teoría axiomática, ¿sí? De vuelta, el objetivo no es que podamos llevar a cabo las demostraciones y demás cuestiones, escapa al objetivo del curso, pero sí que lo tengan en cuenta para futuros estudios un poco esta forma axiomática. Eh, Como dijimos, las preferencias para nosotros se representan a través de relaciones binarias, y esas relaciones binarias lo que nos derivan son tres situaciones o tres alternativas que el consumidor puede expresar, que tienen que ver con un cierto poder de orden de las diferentes alternativas que se le presentan al consumidor. Ahora bien, eh, digamos, así porque sí lo presentamos y no necesitamos nada más. Cuestiones no, necesitamos diferentes axiomas que nos van a permitir eliminar diferentes inconsistencias que ya habíamos marcado anteriormente como posibilidad de no poder elegir y posibilidad de dar resultados inconsistentes. Primero de todo tiene que ver con un axioma de completitud, ¿sí? Vamos a imponer a esas relaciones de preferencia la completitud. ¿Qué nos dice la completitud? Básicamente lo que nos dice es que el consumidor puede elegir, ¿sí? El consumidor siempre va a poder elegir, ¿sí? Se le enfrentan dos alternativas y él siempre va a poder elegir o expresar sus preferencias sobre las dos alternativas, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que nos está diciendo es que todo el espacio de consumo está representado por un punto, ¿sí? Todo el espacio, no hay espacios en blanco, ¿tá? Lo cual implica, cuando entendemos la idea de que siempre va a poder expresar algún tipo de relación, es decir, que va a poder decir que prefiero una antes que la otra, o la otra antes que una, o es indiferente, que tiene la capacidad para discriminar y el conocimiento necesario para evaluar esa alternativa. La pregunta, como decíamos anteriormente, es si efectivamente siempre vamos a tener esa capacidad para poder elegir, es decir, no nos paralizamos al momento de enfrentarnos con dos situaciones. La verdad es que hay situaciones en las que no podemos, pero desde la teoría necesitamos poder descartar estas cuestiones, ¿sí? El segundo axioma tiene que ver con la transitividad. Digamos, la transitividad lo que nos va a dar es lo segundo que tenemos que descartar, que tiene que ver con la cuestión de la inconsistencia en las elecciones. Ustedes imagínense que estamos formulando una teoría en donde tiene que haber un comportamiento que sea lógico. De lo contrario, si no hay un comportamiento que sea lógico, entonces caemos en teorías que no nos puedan explicar de una manera consistente diferentes fenómenos de la vida real. Entonces, necesitamos que las elecciones sean consistentes y por lo tanto sean lógicas. Eh, Dicho de otra manera, nos va a evitar cuestiones que tengan que ver con elecciones que son más bien circulares. La transitividad es algo que ya lo han visto en matemáticas, ¿sí? Tenemos tres alternativas y uno dice, yo prefiero la alternativa A antes que la B, y cuando se le presenta, acuérdense que comparamos siempre a pares, cuando se le presenta la A y la B, dice que el consumidor expresa que prefiere la A antes que la B, pero luego cuando se le presentan la B y la C, dice que prefiere la B antes que la C, y nosotros por una cuestión de transitividad, si le presentamos las alternativas A y C, digamos que si el comportamiento fuera lógico de la persona o del individuo, del agente económico, lo que nosotros deberíamos intentar derivar es que prefiere la alternativa A antes que la C, si fuera algo lógico. Pero bien podría suceder que el consumidor cuando se presenta la A y la C dice, no, prefiero la C antes que la A. Para poder evitar esta cuestión que después vamos a ver que termina siendo muy importante a la hora de obtener un comportamiento óptimo del consumidor, necesitamos imponer que esas relaciones, que esas elecciones del consumidor sean en todo momento transitivas, ¿sí? Que esto se va a cumplir. Siempre vamos a suponer que esto se cumple.
la transitividad también nos va a permitir imponer algo que tiene que ver con, que probablemente hayan visto en micro 1, las curvas de indiferencia no se corten, ¿sí? Eso ya, digamos, es un supuesto fundamental que tiene que ver con las curvas de indiferencia, y que detrás de esas curvas de indiferencia, que está basado en una utilidad, está el supuesto de transitividad. Hay varios estudios que demuestran que en general los comportamientos humanos o de las personas no necesariamente, o no en todos los momentos, estructuras y contextos, suelen ser, eh, suelen ser transitivos, ¿sí? Más bien en algunos casos son intransitivos, lo cual dotan al comportamiento de, digamos, irracionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el supuesto es fuerte, pero lo necesitamos, porque necesitamos que el consumidor sea racional, ¿sí? Y que el consumidor sea racional implica que siempre va a poder elegir alguna alternativa, o sea, implica el axioma de completitud y el axioma de transitividad, ¿sí? Es decir, que el consumidor sigue una conducta lógica, ¿sí? Sigue una conducta lógica. El otro axioma que necesitamos en las preferencias, en el espacio, sobre todo de preferencia, tiene que ver con la continuidad, ¿sí? Y esto también es fundamental para el momento de poder encontrar una función de utilidad, o también poder, y bueno, que la función de utilidad obviamente sea continua, y que primero que exista, que sea continua, y que podamos encontrar cuestiones que tengan que ver con el óptimo en el consumo, ¿sí? Cuando ya enfrentamos con restricciones presupuestarias y demás cuestiones, ¿sí? La continuidad, lo que nos está diciendo ahí, fíjense que uno, si lo quiere leer, como la proposición matemática, dice para todas las cestas que existen en ese espacio que lo habíamos definido. Ese espacio es efectivamente el espacio de consumo, el conjunto que se prefiere es que al menos tan bueno como SX, y el conjunto en los cuales son peores, o al menos tan peor como X, son cerrados en Rn, ¿sí? En Rn positivo. Lo que nos, digamos, demuestra, más allá de la cuestión matemática, es eh, que no existan conductas o preferencias que sean discontinuos, que salten, ¿sí? Que siempre hay alternativas, siempre hay una alternativa posible al lado de la otra, en las cuales podemos llegar a comparar. Que no tenemos saltos muy discontinuos en cuestiones de preferencia, sino que siempre va a haber alguna alternativa muy próxima que exista y que se la pueda comparar, ¿sí? También tiene una implicancia con el tema de las áreas en las curvas de indiferencias, que suele ser más importante, más avanzado, ¿sí? También necesitamos la no saciedad local, lo cual esto es el famoso supuesto de más es mejor. En general, digamos, si queremos leer la proposición, dice que para toda cesta X sub 0, una cesta particular, que pertenece al conjunto de consumo, y para un épsilon mayor a 0, un escalar, existe algún X, ¿sí? Fíjense que dice, existe algún X eh, que pertenece a, digamos, el entorno, si se quiere, o a la vecindad de la bola cerrada que marca efectivamente ese punto en el espacio, que es la cesta X sub 0, de radio epsilon, ¿sí? Que está incluido obviamente en el conjunto de consumo, tal que esa cesta se prefiere. Es decir que efectivamente siempre hay, en la vecindad del punto de consumo, siempre va a haber una cesta que sea al menos tan buena como X sub 0, ¿sí? Que sea al menos tan buena como X sub 0. Por lo tanto, digamos, estamos marcando una cuestión de la no sociedad local, digamos, de no estrictamente más es mejor, pero lo que nos está marcando es que
junto con el axioma de continuidad, de que alrededor de una cesta de consumo siempre hay alternativas que se pueden preferir, pero también alternativas que sean un poco peor. Lo que, como bien dice la pregunta que está acá abajo, dice, la no saciedad local no implica que se prefiera consumir más cestas sea mejor, sino que necesitamos un supuesto adicional, porque lo que nos está diciendo es que siempre alrededor de esa bola, una bola es como una bolita, alrededor de un punto, es como si graficáramos algo así, eh, eh, algo más o menos así, para que lo tengan más o menos en cuenta. Y esto sabemos que es el conjunto de consumo, y para nosotros es una bola, sería algo como esto, y vamos a ver si me da el texto. Este sería el punto x sub 0, ¿sí? Este sería el punto x sub 0, y no me da como para hacerlo, pero uno podría pensar que el radio hacia aquí, es la distancia, es epsilon, de ese punto es epsilon, eso es la bola. Entonces lo que dice que existe, en todo este circulito existe al menos un X, ¿sí? Un X cualquiera, que sea al menos tan bueno como X sub 0, lo cual podrían existir X que sean preferidos, estrictamente preferidos, o sea que se consuman más, y X que se consuman mucho menos, ¿sí? Pero que sean al menos tan buenos como. Lo cual, digamos, marca algunas cuestiones, pero no nos descarta, no nos termina de engallar en el supuesto de más es mejor, que es un supuesto bastante clave en economía, ¿sí? Para eso necesitamos la monotonicidad estricta, ¿sí? Siempre es complicado decirlo, esa palabra, que básicamente nos soluciona un poco esto, porque nos dice que, fíjense que para dos vectores cualquiera que pertenecen a ese conjunto de consumo, y hay definiciones aquí que tienen que ver con la cuestión vectorial, si x sub 0 es mayor o igual a x sub 1, lo cual nos está diciendo de que al menos uno de los elementos del vector x sub 0 es tan grande o es igual que, digamos, uno de los componentes del vector x sub 1, es decir que al menos uno de los componentes son iguales, después puede ser más, pueden ser menos, pero uno de los componentes son iguales, lo pueden imaginar entre x e y, que los x son iguales, pero podrían ser que los y sean distintos. Si se da esa situación, quiere decir que x sub 0 es al menos tan bueno como x sub 1, porque básicamente tiene al menos uno de los componentes, una de las cantidades de los bienes iguales, pero los otros diferentes, por lo tanto, el consumidor no puede revelar efectivamente o dar indicio de que efectivamente sea estrictamente preferido o no. Pero si se da el caso de que todos los componentes del vector x sub 0, si que es todas las cantidades de la cesta x sub 0 son estrictamente mayor, ¿sí? Son estrictamente mayor a la cesta de consumo x sub 1, entonces sí se da de que efectivamente el x sub 0, la z x sub 0 es estrictamente preferida al x sub 1. Y con eso efectivamente lo que determinamos es que consumir más es mucho mejor. El consumidor va a preferir cestas que tienen mayores cantidades de bienes antes que menores cantidades de bienes, porque eso es lo que me dice la monotonicidad estricta, ¿sí? Lo que también implica es que es un supuesto muy fundamental, que me elimina la posibilidad de pendientes positivas, aunque ese conjunto de indiferencia se me vaya para arriba, porque más para nosotros sería mejor y no podríamos tener relaciones de indiferencia en cuestiones que tengan que ver con mayor cantidad, ¿sí? Mayor cantidad es una preferencia estricta, no es una relación de indiferencia, entonces si se me dobla la pendiente para arriba,
o el conjunto de indiferencias si me dobla para arriba, estamos violando este supuesto que tenga que ver con la monotonicidad, ¿sí? Dicho de otra forma, todo lo que se encuentre por encima, ¿sí? Si uno podría hacer, voy a hacer un grafiquito aquí, disculpen que hago el gráfico muy chico capaz, pero bueno, es lo que puedo hacer. Si uno tiene aquí es como x sub 0, ¿sí? Uno tiene esto como x sub 0, y uno podría decir que, supongamos que ese es el punto, que yo hago un gráfico aquí, ese es el punto. Entonces, para nosotros, lo que diríamos es que efectivamente todo lo que está por encima de ese punto es estrictamente preferido, ¿sí? Todo el área que está más bien por aquí es estrictamente preferido, ¿sí? Y sin incluir, obviamente, las límites, ¿tá? Porque las límites ya me hablan de que el vector tiene un vector que está por aquí, en la línea, me dice que tiene las mismas cantidades que en el eje de ordenadas, pero diferentes en el eje de las abscisas, por lo tanto, estamos en una situación como esta, ¿tá? En una situación como esta. Además, necesitamos que esta preferencia tenga una convexidad. Si la convexidad para nosotros tiene que ver con cuestiones que más adelante nos van a servir un montón, y sobre todo la convexidad estricta refleja algo relacionado con las cuestiones de extremos, ¿sí? Con las cuestiones de consumos que sean muy extremadamente o sesgadamente hacia uno de los bienes. Para nosotros necesitamos ser un consumidor, encontrar un consumidor que sea más bien equilibrado en su consumo, que no implique su relación de preferencia, que consuma mucho de uno o consuma todo de uno, ¿sí? Sea muy, muy extremista en ese caso. Más bien necesitamos algo equilibrado. Y eso lo vamos a dar con la convexidad estricta. Pero la convexidad puede existir. De hecho, la convexidad lo que nos marca es efectivamente eh, esto que está aquí, ¿no? Fíjense si tenemos dos alternativas y sabemos que x1 es al menos tan buena como x sub 0, entonces básicamente el conjunto que está formado por esta expresión que está aquí, que esta expresión que está aquí, es básicamente un promedio entre x1 y x sub 0. A medida que yo voy variando t, voy a tener todo un segmento, tiene que ser al menos tan bueno como x sub 0. Básicamente lo que me dice, tiene que estar en la línea. En general se dan la preferencia que se expresan por bienes sustitutos, que después también lo vamos a ver con una función de utilidad, que tiene que ver la función de utilidad de los sustitutos perfectos, donde vemos que es solamente una línea recta, ¿sí? Y eso es convexo, pero efectivamente no es estrictamente convexo, ¿está? Es convexo, pero no es estrictamente convexo, porque el conjunto que me deriva de ese promedio a partir de esta expresión está sobre esa misma línea, lo cual me dice que es al menos tan buena como esa misma seta, como la seta x sub 0. La convexidad estricta sí también pone algo más fuerte y tiene que ver con que, supongamos que tenemos dos tipos de bienes, dos setas de bienes diferentes, dos alternativas, y sabemos que una es al menos tan buena como la otra, pero bueno, efectivamente lo único que cambia a partir de esta formulita es que necesitamos ahora que, que el conjunto que se forma a partir de esa fórmula sea estrictamente preferido al conjunto, a la seta X, ¿sí? Lo cual me indica, si lo puedo hacer por aquí, lo voy a hacer más o menos por aquí, de vuelta, disculpen, por eh, a ver si lo puedo hacer con esto.
¿no? Lo cual me indica que lo que tengo que encontrar es una cesta, un conjunto de indiferencias que más o menos sea así. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo tengo dos cestas, supongamos que esta es x1, una cesta que está aquí, y esto es x2, yo necesito el conjunto formado por todas esas cositas, por esta fórmula, es estrictamente preferido digamos, a este conjunto que está en diferencia, ¿sí? A este conjunto, la línea sería un conjunto de diferencia. Entonces, básicamente, esta cuestión de la convexidad estricta nos va a permitir a nosotros que, como, digamos, los consumos terminen siendo más bien balanceados o equilibrados, y que el consumidor no prefiera consumir cosas extremas, ¿sí? Sino que más bien siempre va a preferir consumir algo más bien equilibrado. Pero no solo eso, sino que va a tener un punto muy, muy fuerte en la cuestión de la curvatura de la curva de indiferencia, que ya no vamos a ver, y sobre todo va a tener grandes implicancias en lo que es la tasa marginal de sustitución, o esa pendiente que para nosotros va a ser muy, muy importante. Ejemplo de preferencias, bueno, yo puse algunas, no las vamos a ver porque esas las pueden ver en los libros, no hay dificultad para mirarlas, pero tiene las preferencias de sustituto perfecto, de complementario perfecto, males y neutrales, pues algunas. La de sustituto perfecto, básicamente las dos alternativas son similares, y a lo que el consumidor le importa es consumir la cantidad total de los bienes. Entonces, lo que tiene es que en general son conjuntos convexos, pero no estrictamente convexos. Los complementarios perfectos son conjuntos convexos, pero se consumen en proporciones fijas. Esto tiene una forma funcional en la función de utilidad muy específica, sobre todo porque no se puede calcular, no es continuo, digamos, no es diferenciable, entonces tiene una resolución particular. Y los males y los neutrales, los males tienen una forma particular de expresar, digamos, ese conjunto, y los neutrales también. Eso lo pueden ver, si lo quieren, lo pueden ver en Variant, que está muy bien y intuitivamente está explicado perfectamente. Ahora bien, lo que nosotros siempre estudiamos tiene que ver con funciones de utilidad y no con preferencias. De hecho, lo que ustedes van a ver en Nicholson, por ejemplo, es funciones de utilidad y no tanto preferencia. Entonces uno dirá, bueno, ¿por qué hiciste toda esta especie de introducción para poner en escena la cuestión de la preferencia? Bueno, porque es el fundamento a partir de lo cual podemos construir funciones de utilidad. De hecho, ese fundamento, porque la función de utilidad lo que hace es representar a esas preferencias, ¿sí? Si uno le preguntase a usted qué es una función de utilidad no es otra cosa que una manera de asignar un número a esas relaciones de preferencia. Recuerden que las relaciones de preferencia, esas relaciones binarias, decimos, el consumidor va a poder comparar de a pares y me va a poder ordenar bajo todos esos supuestos que vimos: completitud, transitividad, no saciedad local, continuidad, monotonicidad estricta, convexidad estricta. Lo que va a permitir, de cierta manera, es que los conjuntos, ¿sí?, de preferencia de el agente se comporten de una manera que sean tractables o tratables, mejor dicho, matemáticamente. Pero todo eso implicaba que el consumidor, al fin y al cabo, pueda ordenar, ¿sí? Pueda ordenar. Yo presento diferentes alternativas, el consumidor me puede ordenar. Una manera muy buena que encontró la teoría de trabajar no con conjuntos, sino que trabajar con funciones, es encontrar una función que específicamente me pueda asignar un número a cada una de ese ranking de alternativas del consumidor, ¿sí? El consumidor expresó sus preferencias, ordenó las cestas. Ahora la función de utilidad me va a asignar un número a cada una de esas, de ese ranking. ¿Qué tiene que respetar? Que efectivamente
me pueda, digamos, aquellas alternativas que el consumidor dijo que prefería antes que todo el resto, entonces me tiene que asignar un mayor número a esa relación, ¿sí? A esa alternativa. Y aquellas que el consumidor dijo que no prefería nada, que no le gustaba mucho, tienen que asignarme un número menor, ¿sí? Si, por lo tanto, digamos, la función de utilidad es una forma de resumir la relación de preferencia del consumidor, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es trabajar con funciones y no trabajar con conjuntos, lo cual es una gran ventaja, porque nos ahorramos toda la parte de la teoría de conjunto y la teoría de topología, digamos, matemática y análisis real. Básicamente, lo que tiene que respetar la función de utilidad es específicamente esto, digamos, tenemos dos alternativas, x sub 0 y x sub 1, en ese conjunto de elecciones, y por lo tanto, me tiene que dar la función, esto es la imagen de la cesta x sub 0, la imagen de la cesta x sub 0, el número que me da, un escalar, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual que el escalar o el número que resulta de evaluar esa función de utilidad en la cesta x sub 1, ¿sí? Sí, solo sí, la cesta x sub 0 es al menos tan buena como la cesta x sub 1, ¿sí? Básicamente, dicho de otra manera, si tenemos dos cestas y la cesta x sub 0 se prefiere a la x sub 1, el número que me da en la función cuando yo evalúo la cesta x sub 0 tiene que ser estrictamente mayor a la cesta, al número que me da de la cesta cuando evalúo con la cesta x sub 1, ¿sí? Lo que sí se puede, lo que se demostró, lo demostró es que si la relación binaria es completa, transitiva y continua, existe una función de utilidad que represente a esa relación de preferencia, ¿sí? Entonces, para que lo quiera mirar, requieren mucha matemática, pero lo pueden hacer. Existe la función de utilidad si se cumplen esas tres propiedades, esas tres axiomas. Está muy intuitivamente explicado de la manera en que existen, que existe de la existencia de la función de utilidad en análisis microeconómico de varias. ¿Sí? Si ustedes miran análisis microeconómico de varias, van a poder encontrar una demostración de que efectivamente existe la función de utilidad. Ahora la pregunta es si existe solamente una función de utilidad que represente esas preferencias o existen varias funciones de utilidad. Es decir, existe simplemente una forma funcional cuando, fíjense que cuando nosotros aquí miramos, acá no estamos representando la forma funcional, no sabemos cuál es la forma funcional. Por el momento, mucho no nos importa la forma funcional, lo que nos tiene que importar es que verdaderamente existe esa función de utilidad y que efectivamente puede representar esas preferencias. Pero la pregunta es si existe solamente una forma, una función, es decir, una regla que me permita, digamos, representar esas preferencias. Y aquí hay un ejemplo, la respuesta es spoiler, es no necesariamente existe una forma, sino que pueden existir varias funciones que me representen el mismo orden de preferencia, ¿está? Y eso tiene que ver con algo que se llama transformación monótona y que en general se suele utilizar mucho en los estudios empíricos, porque es mucho más fácil trabajar muchas veces con determinadas funciones que con las formas funcionales originales. ¿Qué tiene que respetar la transformación monótona? ¿O qué es la transformación monótona? La transformación monótona es una función que va a representar a esa forma, a esa orden de preferencia, es otra función que intenta cambiar a la función original. Lo único que tiene que respetar es que la derivada de esa función, ya supongamos que f es una transformación monótona, entonces la derivada de esa función de f, o f', tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Si cuando yo derivo, respecto a los argumentos, tiene que ser mayor a 0. Si se da eso, entonces, bueno, se respeta. Ejemplo de transformaciones monótonas, tenemos una función y es, por ejemplo, elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado me va a dar, la derivada me va a dar positivo y me sigue respetando el orden
de las preferencias. El logaritmo es otra, digamos, es otra representación, es otra transformación monótona, ¿sí? Fíjense que formalmente la transformación monótona es tratar de, tengo una función muy compleja y para trabajarla intento expresar de otra manera, ¿sí? Y cuando intento expresar de otra manera, podría ser efectivamente a través de una transformación monótona, pero siempre esa transformación monótona, o esa transformación a la función, vamos a hablar en esos términos, me tiene que respetar el mismo orden que la función original, ¿sí? Recuerden que la función original, la función de utilidad, me representaba en el orden de las preferencias. Entonces me tiene que respetar eso. Si yo puedo asegurar, entonces puedo trabajar con una función más sencilla. Elevar el cuadrado puede ser una, aplicar el logaritmo puede ser otra, que en general se utiliza mucho. Y aquí hay, fíjense, un ejemplo que lo puse para intentar explicar. Fíjense que tenemos 3 cestas de bienes y el consumidor, se sabe que el consumidor prefiere la cesta A antes que la B y antes que la C. Por lo tanto, si solo miramos la U1, la función de utilidad U1, lo que vamos a ver es que efectivamente refleja el mismo orden de preferencia que el consumidor. Cuando se le presentaron la cesta A antes que la B, el consumidor, digamos, expresó que prefiere la A antes que la B, prefiere estrictamente la A a la B, y que cuando se le presentó la B a la C, dijo que prefiere la cesta B antes que la C. Por lo tanto, cuando yo evalúo la cantidad que tiene la cesta A en la función de utilidad, me tiene que dar un número mayor para la cesta A antes que para la B y antes que para la C. Y eso me da acá, 5 es mayor que 2 y 2 es mayor que 1. Observen que, digamos, creo que ya lo vieron en micro, pero toda la teoría de la función de utilidad es una teoría que tiene que ver con... es una teoría ordinal, no es una teoría cardinal, ¿sí? No importa el número, no importa cuánto sea el número, no importa cuánto sea el escalar. Lo único que importa es el orden, ¿sí? Si nosotros decimos que A es mejor que B, digamos, el número de la función en A tiene que ser mucho mayor a B. ¿Cuánto? O tiene que ser mayor a B. ¿Cuánto? Bueno, puede ser por una unidad, por un centésimo, por lo que sea, pero tiene que ser mayor. No importa si no importa la diferencia, ¿sí? No importa si es un centésimo o si son 100.000 millones de unidades diferentes. Lo único que tiene que pasar es que la cesta A tiene que dar un número mayor a la cesta B, nada más, ¿sí? Es una teoría ordinal. Y fíjense que esa teoría ordinal y esa función de utilidad en general respeta esa cuestión que nosotros decíamos que más es mejor. La monotonicidad estricta está implícito aquí. Consumir más de una alternativa, consumir más de unos bienes, implica un valor de la utilidad mucho mayor, ¿sí? Bueno, esa es una función de utilidad, la utilidad 1. Pero otra función de utilidad podría ser esta que está aquí, y otra función de utilidad podría ser la U3, ¿sí? Y todas representan el mismo orden. Fíjense que si yo trabajo con la U3, obviamente que si me dan las alternativas, las 3 alternativas, voy a decir que A se prefiere a B y que B se prefiere a C, ¿sí? Porque efectivamente me representan el mismo orden. Me representan el mismo orden, pero en diferentes escalas, ¿sí? Pero me siguen representando el mismo orden y que eso es lo que a nosotros nos importa, porque nosotros lo único que necesitamos es representar el orden de las preferencias, ¿sí? Un orden rankeado. Así que fíjense que la cuestión es, bueno, ¿qué transformación monótona se aplicó? Intuitivamente uno podría decir, fíjense que esta columna de U2 es... está multiplicada por 2 por la columna 1. Fíjense que si yo a 5 lo multiplico por 2, tengo 10, y a 2 lo multiplico por 2, tengo 4, y a 1 si lo multiplico por 2, tengo 2. Y esta columna 3 es básicamente la columna 1 elevado al cuadrado, ¿sí? 5 por 5 es 25 elevado al cuadrado es 25, y 2 elevado al cuadrado es 4, y 1 elevado al cuadrado es 1, ¿sí? Por lo cual, hay 2 formas de representar esa función de utilidad. Hay 3 formas de representar el mismo orden de preferencia a partir de 3 funciones de utilidad diferentes. Bien, bien, bueno,
bueno, ¿cómo representamos esta función? Démosles un poco algo más de formalidad a la cuestión. Bueno, la definición formal es, bueno, supongamos que tengamos unas preferencias al individuo, representamos una forma de esta forma, ¿sí? Fíjense que los argumentos son la cesta de bienes, y aquí está expresado, esto podría ser, esto, a ver, bueno, esto que está aquí, eh, esto que está aquí, bien podría ser efectivamente un, así, un x sub 0, ¿sí? Un vector, un x sub 0. Está expresado de otra manera, está sacado de Nicholson. Aquí fíjense que los x, que antes decíamos los componentes de un vector, son cantidad de cada uno de los n bienes que uno consume, ¿sí? Va a ser única hasta que alguien altere el orden, una transformación altere el orden. Aquí está un poco raro, digamos, como lo escribí. No necesariamente tiene que alterar el orden, sino que altere la escala, ¿sí? La escala en cómo está representado, no el orden, ¿sí? No se queden con eso. La cuestión es si efectivamente los argumentos de la función de utilidad pueden no ser bienes. Si ustedes se acuerdan, cuando recién comenzamos la clase, específicamente le dijimos que sí, porque efectivamente la teoría de la elección del consumidor es una teoría que se puede aplicar no solo a bienes, sino que se puede aplicar a cualquier otra cosa. Eso podría no ser cantidad de bienes, podría ser riqueza, no sé, podría ser, digamos, hay teorías que meten ahí adentro cuestiones que tienen que ver con el altruismo, demás cuestiones que son comportamientos, fenómenos que se ven y, bueno, uno lo tiene que poder representar, entonces, bueno, podrían ser esas cuestiones. Algunas de las propiedades que para nosotros son bastante importantes tienen que ver, fíjense, para nosotros U va a ser estrictamente, U, que es la función de utilidad, estrictamente creciente, es decir que para niveles más elevados de X, que es el vector para nosotros, o mayor cantidad de bienes, un vector que contenga mayor cantidad de bienes, o cesta con más cantidad de bienes, me va a dar un número mayor el número mayor de la utilidad, ¿sí? Y eso es precisamente por el supuesto que pusimos en las preferencias, que las preferencias son estrictamente monótonas o la monotonicidad, ¿sí? También nosotros vamos que, fíjense que antes hablábamos de cuestiones que tienen que ver con conjuntos, con topología, aquí vamos a hablar con cuestiones que tienen que ver más bien con el análisis matemático, por eso es más fácil trabajar con una función de utilidad que trabajar con la teoría de conjuntos. Para nosotros lo segundo es que efectivamente la función de utilidad sea cuasi cóncava, lo cual implica que, digamos, sea convexo, ¿sí? Que la relación de preferencia sea convexa. Cuasi cóncava es efectivamente, lo vamos a demostrar, pero es efectivamente, como lo habíamos dicho, puede ser una línea recta y eso es cuasi cóncava o cuasi o convexa, ¿sí? Que sea estrictamente cuasi cóncava es un supuesto muy fundamental, vamos a verlo después cuando lleguemos a la maximización de la utilidad, que básicamente lo que se requiere es la cuasi concavidad. Si nosotros demostramos eso, básicamente estamos salvados, y lo cual equivale a suponer en las relaciones de preferencia que tenemos un conjunto de preferencias estrictamente convexo, ¿sí? Lo cual, para que ustedes lo puedan ir relacionando, básicamente son muy similares. Perdón, que está por aquí. Lo que en general se utiliza de las funciones de utilidad no es la función de utilidad per se, sino que más bien es la herramienta que nos da las curvas de indiferencia, ¿sí? Las curvas de indiferencia para nosotros son fundamentales, ¿sí? Las curvas de indiferencia lo que nos van a mostrar al fin y al cabo son diferentes cestas de bienes en un espacio que nos permiten, mostrar digamos, cestas que son al menos tan buenas como, diríamos, son indiferentes para el consumidor. O sea que el consumidor tiene los mismos niveles de utilidad, ¿sí? Porque si es al menos tan buena como, quiere decir que básicamente tiene el mismo nivel de utilidad.
a lo largo de toda esa curva de indiferencia. En general, la curva de indiferencia son curvas de nivel. Fíjense que si nosotros tenemos dos argumentos, es decir, dos estados de bienes, tenemos X e Y, o X e Y, entonces deberíamos expresarlo en el espacio tridimensional, y sería más complejo mirarlo ahí, por lo tanto, lo que podríamos es utilizar las curvas de nivel, que es básicamente fijar un nivel de utilidad y encontrar todas las combinaciones de X1 o del bien 1 y del bien 2 que cumplan con ese nivel de utilidad. Y va a ser muy útil para explicar los intercambios voluntarios que tenemos en esta cuestión. Hay ciertas propiedades de estas curvas que hacen que las curvas se comporten bien, como bien lo marqué en dos slides anterior, las equivalencias con el conjunto de preferencias, que efectivamente todos esos axiomas daban a algo que el conjunto de preferencias se comporte más o menos bien, eso era la idea, y que se comporte más o menos bien implicaba que podría llegar a existir una función de utilidad y se podrían hacer un montón de cosas, más allá del supuesto de que las elecciones sean consistentes y siempre se puedan elegir. Fíjense que siempre va a existir una curva de indiferencia para cada punto que esté en el espacio de bienes, lo cual me indica ese axioma de completitud, ¿sí? Ese axioma de completitud de cada punto del espacio pasa una curva de indiferencia, por lo tanto, esto es representación de tres curvas de indiferencia seleccionados arbitrariamente, pero uno podría fácilmente pensar que básicamente todo este espacio está plagado de curvas de indiferencias. Digamos, deberíamos pintar todo este espacio, porque en todo ese espacio hay curvas de indiferencia, ¿sí? Y eso tiene que ver con la acción competitiva. La segunda es que la cuestión de la monotonicidad, digamos, que es, y de la necesidad local, digamos, que más es mejor, y tiene que ver con, digamos, que curvas que están más arriba representan una posición mucho mejor, ¿sí? Porque efectivamente me indican un número más elevado, y si me indican un número más elevado, me está diciendo que se prefiere digamos, esas alternativas antes que la otra, lo cual me indica que consumir más es mejor, ¿sí? Otra de las cuestiones es que no se pueden cortar, porque verdaderamente si las curvas se cortan, entonces nosotros caemos en cuestiones, rompemos la transitividad, no sé si se puede dibujar por aquí, supongamos que tenemos esto, pongamos, y vamos a suponer que tenemos algo así, y que tenemos algo así, y que acá tenemos a A, que acá tenemos a B, eso es B, perdón, a B, acá tenemos a C, y acá tenemos a D, ¿sí? Si nosotros miramos esto, ¿qué diríamos? ¿Sí? Esto es una curva de indiferencia. Diríamos que A es al menos tan buena como B, ¿sí? Porque básicamente está en la misma curva de indiferencia. Ya hemos dicho que la curva de indiferencia lo que mostraba era estas que son al menos tan buenas como. Por lo tanto, el consumidor digamos, estaba indiferente entre esas cuestiones. Entonces diríamos, bueno, A es al menos tan buena como B. Indiferente entre esas dos cuestiones, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos que comparar, diríamos, ok, A está en una curva de indiferencia, si nosotros miramos solamente aquí, digamos, A está en una curva de indiferencia más alta que B, ¿sí? Por lo tanto, A es preferido a B. A es preferido a C, perdón, ¿sí? A está en una curva más alta que C. Entonces, A es preferido a C. Pero C es al menos tan buena y es indiferente como D, porque está en la misma curva de indiferencia. Lo cual diríamos que básicamente son lo mismo para el consumidor. Pero si nosotros miramos ahora aquí, ¿qué vemos? Vemos que D es preferido a B, porque D está específicamente por encima de B. Lo cual
si D es preferido a B, y sabemos que B es al menos tan buena como, es indiferente, que A, implica que por transitividad, D debe ser preferido a A. Pero D es al menos tan buena como C, lo cual habíamos llevado anteriormente que A era preferido a C, lo cual si A es preferido a C y C es al menos tan buena como es indiferente a D, quiere decir que A es preferido a D. Pero antes llegamos al caso contrario, lo cual hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, que rompemos esa elección circular y con una inconsistencia. Entonces las curvas no se pueden cortar, efectivamente, porque si se cortan, violamos el axioma de transitividad. Bueno, la pendiente tiene que ser negativa, no se puede doblar hacia arriba. La homotesia es algo que lo vamos a ver más adelante, es otra cuestión, y la convexidad, ¿sí? Esas son como las propiedades que tiene que cumplir la función. Bien, ¿cómo hallamos estas curvas de indiferencia? Habíamos dicho que es una curva de nivel, y las curvas de nivel, básicamente, lo que o como hallamos la curva de nivel es fijar el valor de la utilidad y hallar todas aquellas combinaciones que me permitan digamos, satisfacer ese nivel de utilidad, ¿sí? Lo que diríamos, supongamos que tenemos algo como esto, eh, donde K es la utilidad, es el valor de la utilidad, es un número, y X1 y X2 son los bienes que consume el consumidor. Entonces, bueno, para hacerlo es, bueno, para encontrar diferentes curvas de nivel, lo que hago es asignar diferentes niveles de acá, ¿sí? Asigno, por ejemplo, podría ser 10, 25, 100, 500, etc. Y luego, ¿qué hago? Despejo. Fíjense que siempre nosotros poníamos el bien 2 sobre el bien 1 o el bien y sobre el bien x2, lo cual tengo que encontrar una función para eso, es decir, tengo que poner y en función de x. Entonces lo despejo y tengo de esta manera. Entonces, básicamente para los diferentes k que encontré, puede ser 10, 25, como dijimos, 50, 100, voy a poder encontrar todas las combinaciones de x e y, o de x2 y x1, que verdaderamente cumplan con ese nivel de utilidad, y así voy a encontrar una función de una curva de nivel. Tengo una curva de nivel distinta para cada uno de los valores de utilidad. Y a lo largo de toda su utilidad, fíjense que van a ser distintas combinaciones de X1 y de X2, es decir, distintas cestas de bienes que al consumidor le dan el mismo nivel de utilidad. Por lo tanto, si le dan el mismo nivel de utilidad, quiere decir que el consumidor está indiferente. El bien X1 es al menos tan bueno como el bien X2, es decir, la cesta 1 es al menos tan buena como la cesta 2, y la Z2 es al menos tan buena como la Z1, ¿sí? Obviamente las que tienen un nivel de utilidad más alto van a estar más arriba que aquellas que tienen menos nivel de utilidad, ¿sí? Bueno, una vez que hemos visto eso, esto sería, digamos, como si representáramos, digamos, toda digamos, este sería un mapa de indiferencia, ¿sí? Un mapa de indiferencia se llama a todas las curvas de indiferencia posibles que haya en el espacio de bienes, X2 y X1, ¿sí? Espacio de alternativa. Entonces, obviamente, son curvas de indiferencia. Antes habíamos graficado 3, acá están graficados un poco más, y lo que se da, la propiedad es que curvas que están más alejadas del origen son curvas que tienen niveles de utilidad más altos, por lo tanto son más preferidos. Son situaciones más preferidas a curvas de nivel que están más cercanos al origen, porque representan alternativas mucho mejores para el consumidor que alternativas que están más cerca del origen. Y eso tiene que ver de vuelta con monotonicidad, con saciedad no local, etcétera, etcétera, que toda esa cuestión daba más es mejor, ¿sí? Y más es mejor para nosotros es mayor consumo, una cesta aquí, es una cesta que implica
más consumo del bien X1 y el bien de X2 que una Z que está por aquí, que implica esta cantidad de consumo del bien X1 y esta cantidad del bien X2. Entonces, más es mejor porque tengo más cantidad de bienes y estoy mejor. ¿Sí? Habíamos dicho, si se fijan, que efectivamente se da algo parecido a esto, entonces más es mejor, voy mucho más para arriba, estoy efectivamente estrictamente mejor. ¿Tá? Bien, obviamente como dijimos, había preferencias, había relaciones de preferencia que podían especificar a través de sustituto perfecto, complementario perfecto. Ahora podemos representar eso mismo, pero a través de formas funcionales, ¿sí? Acuérdense que la utilidad es una función. ¿Cuáles son esas formas funcionales? Bueno, formas funcionales tenemos aquí como esto, que está por acá, ¿no? Fíjense que un sustituto perfecto tienen esta forma funcional, donde hay alfa y beta son parámetros. Ya vamos a ver qué significa la RMS, que es Relación Marginal de Sustitución, pero es ya a los adelantos es constante, es igual a alfa sobre beta. Los complementarios perfectos, que ahora lo vamos a ver qué significa. Fíjense que el complementario perfecto va a asignar un número a la utilidad al mínimo de estos dos argumentos. Eso es lo que me indica, al mínimo de esos dos argumentos. Supongamos que alfa y beta son parámetros, y supongamos que dado alfa y beta, tenemos que el producto de alfa por x me da 1 y el producto de beta por y me da 5. Entonces, la utilidad va a ser el mínimo de esos argumentos, que es 1. Lo cual indica que un poco hay una relación de proporciones ahí, se consumen proporciones, fíjense, ¿se acuerdan? Los complementarios perfectos siempre se consumían en proporciones que son fijas, ¿sí? Proporciones que tienen que ver con consumo 2 tazas de azúcar con 1 taza de café. Entonces eso es complementario perfecto, ¿sí? Los sustitutos perfectos, bueno, tiene que ver con bienes que son idénticos, y es preferible básicamente tener uno antes que el otro, y me importa en realidad la cantidad de los bienes que tengo. Otra manera de representar las preferencias a través de funciones de utilidad tiene que ver con la función Cobb-Douglas, una función muy utilizada, no solo muy utilizada en la teoría del consumidor, sino que también en la teoría de la producción. Deviene de la teoría de la producción la función Cobb-Douglas, debido a Cobb y a Douglas, no me acuerdo cuál de los dos era matemático y el otro economista, ha estudiado el crecimiento y sobre todo cuestiones que tienen que ver con la participación de los factores productivos en la renta, pero bueno, acá lo utilizamos para representar preferencias, ¿sí? La particularidad que tiene es que, así como en la teoría de la producción, alfa y beta tienen una interpretación, y para nosotros nos van a indicar la importancia relativa que los individuos adjudican efectivamente a estos bienes, ¿sí? Después, cuando vayamos a la demanda, vamos a ver que cuando utilicemos funciones Cobb-Douglas para representar preferencias, alfa y beta básicamente van a ser la participación que tienen estos bienes en el presupuesto de los agentes, ¿sí? Otra forma funcional es la SED, que es la elasticidad de sustitución constante, una función de elasticidad de sustitución constante, que básicamente es como la madre de todas las funciones. A partir de esta función, que tiene esta forma un poco rara, podemos obtener todas las otras clases de funciones que se nos ocurren. Podemos representar con la Cobb-Douglas, podemos representar con sustituto perfecto, podemos representar con complementarios perfecto también, a partir de variar, digamos, estos parámetros que tienen que ver con gamma. Si me equivoco en la letra, variamos el parámetro, podemos tener bastante de algunas de estas cosas. Lo importante acá es este sigma. El sigma a nosotros nos da el grado de sustitución de la función, la elasticidad de sustitución básicamente, los cuales, obviamente, fíjense que si eso tiende a 0, o sea, si esto tiende a 1, entonces tenemos más sustitutos perfectos.
si gamma es igual a menos infinito, es decir que 1 más infinito se hace efectivamente algo muy grande, y sigma tiende a 0, el grado de sustitución es poco, y estamos en complementario perfecto. Entonces, a medida que variamos ese sigma, cuando tendemos a 1, los bienes se parecen cada vez más, al punto de que son idénticos, son sustitutos perfectos, o bien cuando nos vamos a algo más a 0, los bienes son más bien complementarios, se utilizan uno con otro, no hay tanta sustitución, de hecho no hay sustitución, ¿sí? La cuestión es, bueno, verificar si son hemotéticas puse ahí. Bien, aquí están las representaciones un poco de cómo veríamos esas funciones representadas en el espacio de bienes con ya una forma funcional, algo gráfico más concreto, ¿no? Fíjense que tenemos una Cobb-Douglas, que está representada como ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos una función de sustituto perfecto, que es una línea recta, ¿sí? Eso tiene unas particularidades, en general soluciones de esquina, cuando vemos demanda. Tenemos aquí complementario perfecto, que es como una L, donde para nosotros va a ser clave los vértices. Fíjense que lo que me está diciendo es que consumo más de uno, de un bien, aquí me desplazo por el eje X, manteniendo constante la cantidad del bien Y, no me da más utilidad, sino que me da la misma utilidad, a diferencia de lo que sucede en la Cobb-Douglas. Si yo me desplazo, dado un nivel de X, de Y, me desplazo sobre el eje X, voy a pasarme a otras funciones de utilidad, a otras curvas de diferencia, y lo mismo sucede con el sustituto perfecto. La CES es lo mismo que la Cobb-Douglas, solo que variando los parámetros. Si esto es una función que tiene un grado de sustituibilidad más cercano a 0, pero si podría llegar a acercar más cercano a 1, podría venir más a esto, y si me aproximo más y más a 1, podría llegar a ser una línea recta, ¿sí? Bien,